Ya hemos orado, oramos de nuevo, Señor. Gracias por los cánticos, gracias, Señor, por el tiempo que tú nos has permitido estar aquí. Hay algunos que hoy se levantaron con deseo de ir a adorarte y ya no pueden porque ya no están aquí, están muertos o están en un hospital interno, pero nosotros estamos de pie y te damos gracias por eso. Te honramos, te bendecimos y pedimos, Señor, que tú sigas siendo propicio a nuestras vidas para nosotros seguir adorándote y sirviéndote. Los que han venido enfermos o con alguna preocupación hoy, pedimos que a través de tu palabra, Señor, tú hagas una obra grande en su vida y cuando salgan de aquí, salgan renovados, transformados y que todo sea para tu gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El título que predicamos en este día es La bendición de vivir en y por la palabra. Lo repito una vez más. El título de nuestro mensaje es La bendición de vivir en y por la palabra. Hermanos, el gran deseo de todo ser humano es que en todo lo que emprenda en la vida sea exitoso. Ese es el gran deseo del ser humano, que en todo lo que emprenda en la vida sea exitoso. Se casó, tiene un matrimonio estable, tiene hijos, esos hijos crecen, estudian, se casan y esa familia es una familia feliz. Si trabaja, tener un buen salario, un empleo estable, buenas relaciones, en fin, todo lo que el ser humano hace en la vida, lo hace pensando en tener éxito o estabilidad. Depende de lo que usted entienda éxito. Sin embargo, no todo el mundo, o son muy pocos los que logran tener estabilidad en lo que hacen. Personas que se casan y al poco tiempo se divorcian. Situaciones en el trabajo que les obligan a cambiar de empleo, situaciones de salud, situaciones económicas, en fin, muchas personas, yo diría los más, prácticamente fracasan en las empresas que emprenden en la vida. ¿Sabe por qué sucede? Escuche la respuesta. Porque vivir de manera bendecida, de manera estable, de manera exitosa, no es una meta, sino resultado de algo más. Y lo voy a repetir. Vivir de manera estable, vivir de manera bendecida, vivir de manera próspera. Cuando hablo de próspero me refiero a prosperidad desde el punto de vista de Dios, que es usted tener salud, estar estable con los que le rodean, usted poder comprar lo que necesita para vivir. En fin, vivir de esa manera no es una meta. No es algo que matemáticamente uno dice, yo voy a vivir en bendición y esa es mi meta y la persigue. No es un curso que usted toma y ahora hay mucho, lo que está de moda ahora son los coaches que te acompañan, los motivadores que te dicen cómo lograrlo y están las librerías llenas de libros de motivaciones y cuando usted lo lee, pero usted dice, esto es una verdad, pero no es aplicable a mí porque cada caso hay que verlo de manera individual. En resumen, vivir bendecido, vivir estable, no es una meta, sino el resultado de algo más grande. Y hoy veremos y aprenderemos precisamente la bendición de vivir en y por la palabra. Fíjense que dije, y sígame el hilo, que no es una meta, es el resultado. Entonces, hay personas que buscan eso, buscan ese éxito, ese logro, buscan esa estabilidad, buscan esa prosperidad, prosperidad desde el punto de vista de Dios, lo repito, pero no entienden que eso no es una meta, eso no es algo que usted anote en un calendario y usted dice, en 5 años yo voy a ser una persona que voy a tener un matrimonio estable, un trabajo estable, una salud estable, voy a tener una estabilidad de mi cuenta de banco, emocionalmente voy a estar estable, la depresión ya no va a estar en mi vida. Eso no es una meta, sino el resultado de algo más grande. ¿Dónde dice eso la Biblia? Cito nuestro pasaje de donde hemos de predicar.
el Salmo 1. El Salmo 1 tiene unas características que me gustaría conversar con usted antes de entrar en este salmo. Los salmos son 150 en total. Y el libro de los salmos son canciones, himnos, poemas, son párrafos que se cantaban en el servicio a Dios, se cantaban en las reuniones que se hacían para Dios, oraciones, por eso se considera poético el libro de los salmos o los salmos. Sin embargo, el Salmo 1 rompe con ese esquema de poesía, con ese esquema de una obra literaria y se pone, escucha bien, como una puerta a la entrada del libro de los salmos. Esa puerta tiene un letrero y ese letrero dice, escucha bien, si vas a vivir agradando a Dios, si vas a vivir agradando al Señor, si vives así, serás bendecido, serás prosperado. He aquí la llave para que lo puedas lograr. Y te da la llave para que tú puedas entrar a los salmos. Permítame, por favor, repetir este concepto de otra manera. El libro de los salmos o los salmos han sido divididos en 5 libros por los temas que tratan. Cuando usted va al Salmo 3 hasta el 41 o el 43, esos forman el primer libro, porque tratan, son 5 libros, tratan los mismos temas o terminan de manera igual. Es igual que cuando se va a leer los salmos, se sugiere que se comience a leer los salmos, no por el 1, sino por el Salmo 150, después el Salmo 149, después el Salmo 148, el 147 y el 146, porque esa cadena de 5 salmos terminan de la misma manera diciendo aleluya, que es una expresión para decir adoren, alaben a Yah, o sea, a Jehová, que era la abreviación Yahweh que se usaba. Pero volviendo a nuestro punto, el Salmo 1 funciona como una puerta. Es una puerta que Dios pone. Después cuando usted sigue y usted va a ver que en esa misma puerta es una segunda puerta, el Salmo 2. Porque el Salmo 2 es una invitación a adorar y a servir al Hijo de Dios. Es una profecía, es un salmo profético. Pero quedándonos en el 1, lo que te dice es, si vas a vivir agradando a Dios, tú serás prosperado. Yo te voy a dar la llave para que tú puedas entrar en esa vida de bendición, en esa vida de prosperidad. ¿Y cuál es la llave? Escuche bien, Salmo 1, versión Reina Valera del 60. Bienaventurado el varón o la varona, o sea, hombre o mujer, dicho de otra forma, bienaventurado el ser humano que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hay personas que cuando leen este salmo creen que hay una bendición per se, una bendición intrínseca, una bendición especial, una bendición que viene de el primer versículo, que es de no andar en consejo de malos, no caminar en camino de pecadores, ni andar en silla de escarnecedores. Quiero decirle a usted, mi querido hermano, que la llave del salmo, la llave de la bendición, la llave de la prosperidad que nos da este salmo, no está en lo que la persona deja de hacer. Porque cuántas personas en la tierra no son personas, o sea, son personas que se han apartado de los vicios, se han apartado de los problemas, se han apartado de muchísimas cosas, pero no viven en la bendición de Jehová. En cambio, este Salmo 1, que yo le he llamado la llave de la bendición, la llave de la prosperidad, la llave de la amistad con Dios. Recuerde que nuestro título es la bendición de vivir en y por la palabra. Este Salmo 1 dice en el versículo 2, ¿dónde está la clave? Escuche bien, Reina Valera otra vez. Si no, ese si no usted tiene que tomarlo en cuenta, porque forma un contraste. Para decirte, no es lo que él dejó de hacer lo que le crea la bendición, sino
lo que va a hacer a continuación. ¿Y qué es lo que hace a continuación? Que la ley, en hebreo es Torah, la Torah, la ley de Jehová, o sea, la enseñanza de Jehová, está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. En otra versión, la versión de las Américas, dice el versículo 1, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. ¿Sabe que este salmo, cuando no lo leemos de la manera correcta, nos crea un problema? Porque nosotros tenemos la Biblia hoy día dividida en capítulos y versículos, y muchas veces leemos la Biblia de esa manera. De manera que el Salmo 1 nos crea un problema cuando nosotros lo leemos en pedazos. Porque la Biblia de las Américas dice cuán bienaventurado. Ese cuán es un adverbio exclamativo para darle fuerza a eso que viene a continuación. O sea, mientras que la Reina Valera dice bienaventurado, otra versión dice afortunado, otra versión dice dichoso. La Biblia de las Américas nos dice, no, es grandemente bienaventurado, grandemente bendecido, grandemente prosperado, grandemente guardado. ¿Pero cuándo? Bueno, cuando no anda en el consejo de malos, ni en el camino de los impíos, cuando no se detiene. No, pero es que ese no es el hilo de pensamiento del Salmo. El Salmo te está llevando, repito, como una puerta que tú vas a entrar y tiene un letrero diciéndote, si tú vas a entrar por aquí, primero tienes que entender esto, y entonces nos lleva al versículo 2. En la palabra de Dios para todo, este versículo de Dios dice, al contrario, me gusta porque dice, no es que Él deja de hacer aquello y por eso es bendecido. Es que en vez de hacer aquello, esto es lo que Él hace. ¿Y qué es lo que Él hace? Que le gusta la enseñanza del Señor y la estudia de día y de noche. Está diciendo el Salmo que la persona anda con una Biblia en los bolsillos y la lee todo el tiempo. No, lo que quiere decir, mis queridos hermanos, es que esta persona ha elegido que la palabra de Dios le guíe en todo instante. Que esta persona se expone a la palabra de Dios, quizás la leyó, escuche bien, quizás la leyó en la mañana, pero él o ella, de día y de noche medita en la palabra de Dios. En la Biblia de las Américas lo dice de esta manera, sino que en la ley del Señor está su deleite, escuche bien, y en su ley, o sea, en su palabra, medita de día y de noche. Es bueno entender los términos originales. No es que estudia la palabra de día y de noche. No es que siempre está estudiando la palabra. Es que esta persona medita en la palabra de Dios de día y de noche. Quizá la persona leyó la Biblia en la mañana y no ha vuelto a leer la Biblia nada más. Pero donde quiera que va pensando, alguien diría rumiando, alguien diría trayendo a su consciente lo que ya le quedó en el subconsciente producto de la lectura que tuvo en la mañana. Si estoy hablando términos muy cargados, vamos a ponerlo más sencillo. Es una persona que si leyó un versículo de la Biblia, cuando se va, se lo lleva consigo y donde quiera que va, trae ese versículo a su mente para rumiarlo, para pensarlo, para meditarlo y sobre todo para aplicárselo. ¿Y cómo se ve la vida de esa persona? Dice la Reina Valera que esa persona, versículo 3, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará, añade. En cambio, la versión PDT lo dice de esta manera. Dice que esa persona será tan fuerte, escuche bien, como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado y al que nunca se le caen las hojas. Le irá bien en todo lo que haga. Me gusta la palabra que será tan fuerte. Cuando una persona es expuesto a la palabra de Dios y está viviendo en la meditación de la palabra de Dios, las noticias, los acontecimientos no le golpean de la misma manera que una persona que no confía en la palabra de Dios. Yo conozco personas que cuando le dicen, mira, tu familiar está en el hospital, lo primero que dicen es,
y habrá aceptado a Cristo. Y alguien le miraría y diría, esta es una persona indolente porque le están hablando de un familiar que está en el hospital y en vez de decir, ay Dios mío, está grave, lo que está pensando es, si ella aceptó a Cristo, esa persona es una persona que ha sido expuesta a la palabra de Dios y está pensando bíblicamente. Porque todo el que cae en el hospital tiene una posibilidad de morir. Y si usted es bíblico, lo primero que usted le va a venir a la mente, ¿habrá aceptado a Cristo? Si no lo ha hecho, ¿cómo puedo llevarle la palabra? Así que el Salmo 1 es la puerta para que nosotros entremos en la bendición de Dios en nuestras vidas. En la versión TLA, o sea, la traducción lenguaje actual, este versículo 3 dice, son como árboles sembrados junto a los arroyos. Escuche esto, llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Me gusta la aclaración que hace, que es llegado el momento, porque todo tiene un tiempo crono para nosotros, o sea, cronológicamente hablando, pero también un tiempo kairos, que quiere decir la voluntad de Dios. Para que ustedes entiendan, cuando la Biblia habla de tiempo, respecto a nosotros se refiere al tiempo cronológico de un reloj. Cuando habla de tiempo refiriéndose a Dios, no se refiere a cronología, o sea, al tiempo de un reloj, porque Dios no se mueve en el tiempo. Se refiere a la voluntad de Dios. Ese es el tiempo de Dios. ¿Cuál es el tiempo? Su voluntad. Cuando Él quiere. De manera que cuando nosotros somos expuestos o nos exponemos a la palabra de Dios, entonces no porque dejamos de hacer aquello, sino porque estamos haciendo esto, la bendición de Dios llega a nuestras vidas de manera especial. Hermano, cuando la palabra de Dios es el centro, sucede lo que dice el Salmo 119:5. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Salmo 119:10, oiga cómo dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Es una buena expresión de este salmo, porque todavía estamos en la palabra, pero todavía nuestra estabilidad depende de Dios, no de nosotros. Y por eso clama, con todo mi corazón te he buscado. En otras palabras, he estado en tu palabra, entonces no me dejes desviarme de tus mandamientos. Así que el Salmo 1 es una propuesta para nosotros y para usted, para que entienda que no puede haber bendición en su vida, por lo menos bendición de parte de Dios, si usted no está viviendo en y por la palabra. En la palabra es estudiar la palabra, y por la palabra es, como ya alguien lo dijo, es dejarse guiar por la palabra. No es leerla y citarla como si la Biblia fuera un libro de consulta, sino yo la leo, y cuando la leo esa palabra, primeramente cuando la escucho esa palabra me informa, porque la Biblia cuando la escuchamos es mera información. Pero una vez que la escuchamos, nosotros lo que hacemos es, mis queridos hermanos, que entonces la recibimos, y cuando la recibimos viene el golpe más fuerte de la palabra, que es que nos confronta. Usted la escucha y es información. Simplemente información. Usted la escuchó, le informa. Usted dice, bueno, yo no sé, yo oí, yo no sé. Pero cuando usted la recibe, entonces le confronta, porque ya no es lo que dice la Biblia, sino lo que me está diciendo la Biblia, o sea, la palabra de Dios a mí. Y por eso es que somos confrontados. Y ahora viene la mejor parte del proceso de la palabra de Dios, es que cuando nosotros la escuchamos nos informa, cuando la recibimos nos confronta, y ahora cuando decidimos obedecerla, escuche bien, somos transformados en la palabra de Dios. Por eso en el estudio bíblico que hacíamos previo al mensaje, antes de comenzar a grabar, yo hacía una pregunta. La pregunta es, en el hilo de pensamiento del Salmo 1, ¿qué es lo que produce la bendición en este varón, en esta varona? ¿Es que no anduvo en consejo de malos? ¿Es que no estuvo en camino de pecadores? ¿Es que no se ha sentado en silla de escarnecedores? ¿Eso es lo que produce la bendición? No, definitivamente no. Ahí está el contraste. Si no, en el versículo 2, si no, o sea, en cambio de en la ley de Jehová está su delicia, dice la Reina Valera.
Y me da tristeza cómo cambia este salmo, porque este salmo tiene unas palabras muy positivas para lo que le gusta, esas palabras que nos dan mucho confort. Pero óigalo cómo cambia. El versículo 4 dice, en cambio, versión PDT, palabra de Dios para todos, en cambio, pasa distinto con los perversos. ¿Cuáles son los perversos? La Reina Valera le llama a los malos, la Biblia de las Américas le llama a los impíos y la versión TLA le llama a los malvados. Y la pregunta es, en el hilo de pensamiento, ¿quiénes son los malvados? Alguien diría, son los que no son cristianos. No, son todos aquellos, según el Salmo, que no se han expuesto a la palabra de Dios y no se dejan exponerse a la palabra de Dios. ¿Acaso usted no ha visto personas que usted trata a un cristiano de explicarle lo que dice la Biblia sobre un tema de por qué no debe mentir, por qué no debe robar, por qué no debe maldecir, por qué no debe hacer esto, por qué no debe tener enemigos, por lo menos enemigos en cuanto a uno querer tener enemigos? Y la persona le contesta, es que yo soy así. Ese es un malvado, ese es un impío. Según el Salmo, yo no estoy ofendiendo a nadie, yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. En la Biblia le llama malo, perverso, impío a todo aquel que no se ha dejado exponerse a la palabra de Dios. Quizá usted está expuesto a la palabra de Dios y usted no ha hecho los cambios, Dios no ha hecho los cambios todavía necesarios para que se vea usted como una persona que está viviendo una vida muy próspera espiritualmente hablando. Pero le quiero decir algo, según el Salmo, no es el grado que usted tiene de profundidad en la palabra, sino la intención de meditar en la palabra de Dios de día y de noche, lo que provoca la bendición de Dios en usted. Así que le tengo buena noticia. Si usted está expuesto a la palabra de Dios, usted es un bendecido y una bendecida de Dios. Pero pastor, yo todavía a veces ando en consejo de malo. Usted todavía anda en consejo de malo, pero recuerda el proceso. Nos informa la palabra cuando la oímos. Nos confronta cuando la recibimos. Y ahora que le estamos obedeciendo, la palabra de Dios nos transforma, nos va transformando. ¿Cómo crece el árbol que habla el pasaje? ¿Crece de la noche a la mañana? No, el árbol pasa un proceso de crecimiento, está plantado junto a corrientes de agua y ese árbol pasa un proceso que primero crece ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde crece? Hacia abajo. Eso sucede con algunos cristianos que están expuestos a la palabra de Dios y repito, aunque no se les ve todavía el cambio, la transformación, están creciendo hacia abajo, están siendo cimentados, pero los impíos, los malvados, los perversos, versículo 4, no, escuchen bien, no pasa lo mismo, sino que son como paja que el viento se lleva lejos. Y dice el 5, por eso los perversos serán declarados culpables y los pecadores no podrán sentarse al lado de los justos. El Señor sabe guiar por buen camino a los justos, pero los perversos se desvían y se pierden. Eso está en la versión PDT, versículo 4 y 5 y el 6. Hermano, la aplicación y la conclusión de este mensaje es el siguiente: puesto que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, la verdad de este salmo es exactamente la misma hoy, igual que fue ayer. Este salmo es normativo. Todo aquel que se deja exponer a la palabra de Dios, todo aquel que medita en la palabra de Dios, todo aquel que vive para obedecer la palabra de Dios, recibe esta bendición. Así que la conclusión entonces es esta, hermanos: si vivimos por los principios establecidos en la palabra, y así debemos hacerlo, seremos librados de vivir por nuestras convicciones y por ende librados de nuestros errores constantes que producen desgracia en nuestras vidas. El Salmo 1, 2 y 3 lo dice: Dios bendice a quienes aman su palabra y alegre la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Quizá al lado suyo verán que su empresa no está tan próspera como la del vecino de al lado, pero Dios se la lleva de una manera que le va a salir bien, y eso es lo que estamos hablando. Y cuando hablo de empresa, me refiero a la empresa de sus hijos, a la empresa de su matrimonio, a la empresa de su salud, a la empresa de sus emociones, a la empresa de usted mismo como persona.
Pero para eso tenemos el Salmo 1 como una puerta que nos dice, aquí está la llave de la bendición de Dios. ¿Cuál es la llave? Vive en la palabra y por la palabra y verás cómo Dios te va a respaldar en todo lo que haces. Señor, he predicado tu palabra.